Un segundo e idéntico grito me hizo reaccionar, e inútilmente empecé a decirles a los muchachos que había alguien adentro, que tal vez se había quedado encerrado y necesitaba ayuda, a lo que uno de ellos, de apellido Sánchez, me respondió: no hay nadie ahí, o mejor dicho, nadie con vida. Hay cosas que todavía no sabes de este lugar, pero te tienes que acostumbrar, porque no será la primera vez que escuches ese grito. Relatos Paranormales Oficial. Corría el año 2007, cuando me mudé a la gran ciudad para así poder comenzar la universidad. Provengo de un pueblo bastante alejado de todo, por lo que para mí, hacer aquella mudanza era toda una odisea. De por sí ya había estado antes aquí, pero siempre fueron por motivos ocasionales, por lo que nunca me había quedado a pasar la noche. Les menciono esto para que tengan una idea de lo que realmente significaba para mí empezar a vivir en un ambiente así. Logré conseguir una renta en una zona cercana a la escuela, lo que lo convertía en un lugar perfecto, o mejor dicho, casi perfecto. Me refiero a que debía conseguir un trabajo para poder cubrir mis gastos, ya que mis padres no podrían brindarme ayuda con todo lo que yo quería. Y no se imaginan la alegría que sentí cuando, al notar que al lado del departamento donde alquilaba había una obra en construcción y que estaban solicitando albañiles, me presenté para solicitar dicho empleo y me contrataron al instante. Mi nombre es Lautaro Manuel Rojas. Soy de una provincia llamada Mendoza, perteneciente a mi país, Argentina. Estuve viviendo en ese departamento por casi un año, hasta que conseguí mudarme a otro más cerca de la escuela, pero no lo hice por el departamento en sí. En verdad, ese lugar me gustaba muchísimo. Lo que me resultaba una tortura era estar justo al lado de esa obra, la misma que les acabo de comentar y en la que trabajé. Eso debido a que, mientras fui un obrero de esa construcción, me tocó padecer las experiencias paranormales más aterradoras que jamás pensé vivir. De por sí el terreno no era grande, pero cuando una tarde el encargado nos enseñó los planos, quedé asombrado. Verdaderamente el arquitecto se había ingeniado para ocupar todo el espacio disponible, de tal manera que se haría una casa de lujo que sería envidiable para cualquiera. Un equipo compuesto por 2 albañiles éramos los encargados de llevar a cabo la majestuosa construcción. Cuando yo me uní a ellos, ya habían avanzado unos meses, por lo que se podría decir que el trabajo más duro ya había quedado atrás. Todos los cimientos estaban preparados, y tan solo proseguía a levantar las paredes, a hacer la losa para el segundo piso y demás detalles que poco a poco nos íbamos imaginando cómo quedaría todo. Sin embargo, hubo una cosa que me llamó la atención, algo que me contó uno de los muchachos al notar que algunos de los cimientos parecían estar hechos desde hace bastante. Este me dijo que en efecto la obra se había empezado desde hace meses atrás, pero que hubo un inconveniente que frenó todo de golpe, para continuar apenas en los meses previos. Por supuesto que le pregunté qué fue lo que había ocurrido, pero mi compañero decidió ignorarme y cambiar la conversación, lo que me hizo dar en cuenta que no quería o no debía hablar al respecto. Fue una vez en la que, al terminar la jornada y siendo sábado, los muchachos me invitaron a quedarme con ellos para compartir unas cervezas. Una costumbre infaltable para los que ejercemos esa profesión aquí en Argentina, por lo que no pude ni siquiera negarme. Al frente había un negocio que es donde comprábamos las bebidas. Nos sentamos en la vereda de la construcción y ahí compartimos entre risas y charlas. Una hora más tarde,
y siendo ya de noche, solo quedábamos unos pocos, y también yo tenía ganas de irme, pero cuando estaba a punto de ponerme de pie para hacerlo, aquel horrible acontecimiento se manifestó. El claro grito de un hombre se escuchó a nuestras espaldas, es decir, desde el interior de la obra, pero no fue un grito cualquiera, fue como un alarido desgarrador que alguien lanza al sentir mucho dolor. Todos nos pusimos de pie y volteamos a mirar, a diferencia de mí, que me quedé paralizado de miedo. Los otros comenzaron a tomar sus cosas, mientras decían que ya era hora de marcharse. Un segundo e idéntico grito me hizo reaccionar, e inútilmente empecé a decirles a los muchachos que había alguien adentro, que tal vez se había quedado encerrado y necesitaba ayuda, a lo que uno de ellos, de apellido Sánchez, me respondió: no hay nadie ahí, o mejor dicho, nadie con vida. Hay cosas que todavía no sabes de este lugar, pero te tienes que acostumbrar, porque no será la primera vez que escuches ese grito. Uno a uno comenzó a despedirse, dejándome solo en ese lugar. Al percatarse de ello, Sánchez se dio la media vuelta y me miró sonriendo, para a continuación decirme que mejor no me quedara ahí, que me fuera a mi casa, si no quería seguir sintiendo miedo. Por supuesto que le hice caso, me di la media vuelta y caminé a toda prisa hacia mi departamento, sin pronunciar palabra alguna. Durante toda la noche, me quedé atento por si las dudas volvía a escuchar el grito, asustado todavía. Cabe mencionar que yo era el único alquilando ahí. Otro estudiante se uniría, pero recién en las semanas próximas, algo que jamás sucedió. Nada más ocurrió en esa noche, pero de igual manera me costó dormir. No podía sacar de mi mente ese alarido de dolor, a la vez que imaginaba a ese hombre sufriendo. Al día siguiente todo fue normal, pero al posterior, el encargado nos pidió que nos quedáramos a hacer horas extras, por lo que ya era de noche cuando apenas estábamos por terminar. Fue una tontería de mi parte, pues en vez de esperar hasta la salida para ir al baño de mi departamento, se me ocurrió orinar ahí mismo. Como tenemos prohibido usar los baños de la construcción, debí ocupar uno provisorio que estaba al fondo del terreno, justo al límite con el departamento en donde yo vivía. En ese cuartito oscuro estaba en lo mío, cuando de pronto empecé a oír un extraño sonido. Al principio pensé que se trataba de alguno de los muchachos que estaba limpiando alguna herramienta, lo que en realidad no tendría sentido, ya que todos habían quedado dentro de la construcción a punto de marcharse. Cuando me desocupé y salí, noté que el sonido proseguía, pero no había nadie cerca. Pasados unos segundos, y luego de seguir el sonido, llegué hasta una de las columnas. Recién ahí caí en cuenta que el sonido se trataba de un golpe, como si alguien estuviera martillando, y este provenía de lo alto. Solo bastó levantar la cabeza para verlo. Ahí, en la cima de la columna, había un hombre, quien era el que producía el golpe, con un martillo en sus manos. Me quedé mirándolo por unos instantes. Por la oscuridad de aquel sector, no podía ver de quién se trataba. Al resignarme, ingresé al interior de la construcción para preguntarle quién de los muchachos seguía trabajando, a lo que me respondieron que nadie. Creo que con la simple pregunta se dieron cuenta a qué se debía mi pregunta. Así que, tal cual la vez anterior, dijeron que mejor era hora de irse a casa. Yo seguí sus pasos, pero en el camino volví a preguntar lo mismo, e incluso les juré que había visto bien, que alguien seguía trabajando ahí afuera. Siendo recién entonces cuando me dieron una respuesta, pero al escucharla me hicieron regresar el miedo que había experimentado anteriormente. Nosotros no oímos nada, pero aquel sujeto al que acabas de ver es el mismo que en noches pasadas escuchamos gritar. Vamos, muchacho, mejor vete a tu casa y no salgas de ahí hasta que amanezca, y por nada del mundo
sea cual sea el motivo, pases de noche solo por fuera de esta construcción. Una vez más me costó dormir, pero ahora el miedo seguía mucho más latente, más aún al recordar que me aconsejaron que mejor no pasara por ahí solo. Cuando llegó ese fin de semana, quise aprovechar para ir a mi pueblo. Quería pasar unas horas con mi familia y de paso distraerme un poco de lo que estaba viviendo. Llegué el domingo temprano. Junto a mi padre preparamos el asado y al poco tiempo llegaron mis amigos, quienes se habían enterado de que estaba en casa. Y como era de imaginarme, no fueron con las manos vacías. Con varias cervezas se unieron a la reunión y siendo apenas el mediodía, ya me sentía borracho. A eso de las 2 de la tarde, mi padre puso un alto a todo. Le pidió a mis amigos que siguieran la reunión en otro momento, así yo pudiera descansar. Mi madre me despertó a las 6:30, apurándome para que me levantara, ya que el último colectivo de pasajeros era a las 8. A esa hora viajé de regreso a la ciudad, y a pesar de haber dormido esas horas, todavía me sentía pésimo. De seguro, en otros países ocurrirá lo mismo, pero aquí en Argentina tenemos un refrán que dice: nada mejor para matar una resaca que el mismo veneno. Fue por eso que apenas llegué, ya había pensado en comprar una cerveza más para, según yo, tratar de recuperarme y poder dormir mejor. Por suerte, el negocio frente al departamento aún estaba abierto cuando llegué. Luego de comprar la bebida, la destapé ahí mismo, y en tanto le daba el primer sorbo, fue cuando me entretuve mirando el portón de la construcción. Y ahí, tal vez envalentado por el alcohol, tuve la tonta idea de hacer aquello de lo que me arrepentiré por siempre. El portón estaba fabricado con rejas de hierro. Ahí me quedé observando el interior de la obra, como aguardando a que viera o escuchara algo. Nada pasaba, así que decidí ya directamente ingresar al departamento para terminar mi cerveza y así volver a acostarme. Apenas di un paso, cuando de repente sentí algo que me tomó del tobillo. Al bajar la mirada, y si es que en verdad aún estaba borracho, se me tuvo que pasar en ese mismo instante, gracias a lo que vi. Quien me tomaba del tobillo era la mano de un hombre, quien tendido sobre el suelo, al otro lado de la reja, extendía su brazo para llegar hasta mí. En su rostro notaba dolor, sufrimiento, pero fue el resto de su cuerpo lo que me hizo caer en un profundo pavor. Aquel sujeto tenía solamente la mitad del cuerpo. De la cintura para abajo no había más que vísceras y líquido hemático, el cual había dejado un rastro extenso, como si él se hubiera arrastrado para llegar a mí. Recuerdo clarito cómo se me congeló el alma. La botella se me cayó de las manos, partiéndose en 1000 pedazos, y posteriormente jalé mi pie para liberarme de aquella aparición, y corrí despavorido hacia el departamento. Al día siguiente no quise ir a trabajar, pero como vivía al lado, uno de los muchachos fue a buscarme pensando que me había quedado dormido. Cuando lo atendí, pensé que se burlaría de mí por la cara que tenía. Sin embargo, fue otra cosa con la que me saludó. Buenos días, dormilón. ¿Acaso no piensas ir a trabajar? La vecina del negocio me contó que le compraste una cerveza anoche. No me digas que andabas de borracho. También me contó que te escuchó gritar cuando estabas parado en el portón de la obra. Eso sí ya puedo imaginarme a qué se debió. Vamos, no puedes faltar al trabajo o lo perderás. Les juro que fue tanto el terror que sentí cuando vi esa manifestación que ni siquiera recordaba haber gritado. Pero si la vecina estuvo mirándome en ese momento, significaba que también podría haber visto al hombre moribundo que sostenía mi tobillo. Pero es algo que jamás supe porque no me animé a preguntárselo. No les voy a mentir, durante esos días sentía mucho miedo al estar ahí. Peor todavía al imaginarme que nos pidieran hacer horas extras de nuevo e inevitablemente quedarme en la noche.
Apenas terminamos la jornada, iba directo a mi departamento y no volvía a salir hasta el día siguiente. Entretanto, durante el trabajo, todavía podía percibir ligeramente aquel tétrico sonido que provenía desde afuera, más precisamente desde esa columna donde había visto al sujeto. Ya faltaba poco para terminar la obra. Por mi parte, había cumplido finalmente con lo que Sánchez me había advertido. Me refiero a que ya me había acostumbrado a esos fenómenos. Hasta que una tarde, justamente cuando habíamos demorado un poco y la noche caía, uno de los muchachos nos espantó a todos con sus gritos, siendo en esa oportunidad cuando supe algo más aterrador sobre lo que sucedía en ese lugar. Casualmente, todos estábamos dentro de la construcción, a excepción de uno, que estaba en el fondo limpiando una máquina, cuando lanzó ese grito aterrador e ingresó totalmente asustado. Con su rostro pálido no dejaba de decir una sola cosa, que había visto al fantasma en el mismo lugar y haciéndolo de siempre. Luego pregunté a qué se refería, pero no obtuve respuesta. Fue aquel último día de trabajo cuando recién aclararon todas mis dudas, y aunque me aseguraron de que se trataba de un simple rumor, hasta el día de hoy yo pienso que es verdad. Esa tarde nos quedamos con los muchachos a beber en la obra. Como acabamos al mediodía, el encargado nos pagó el sueldo y aparte compró asado para compartir. Eran como las 5 de la tarde cuando empezaron a irse todos, y estando ya el encargado en estado de ebriedad, fue justamente este quien nos narró aquello que yo escuché por primera vez. En efecto, hay muchachos que juran haber visto el mismo sujeto que yo vi. Supuestamente se trata del alma de un albañil que trabajó en la primera etapa y que luego supuestamente tuvo un accidente, por lo que tuvo que dejar la obra. Sin embargo, nadie más volvió a saber de él. Es decir, como era de otro país, más precisamente de Uruguay, nadie pudo confirmar dónde y cómo tuvo el accidente, y cómo fue que se llevaron su cadáver hasta su país. Eso mismo es lo que generaba las sospechas, pues se dice que en realidad el hombre, al que por cierto le decían el uruguayo, perdió la vida en un accidente dentro del lugar, es decir, dentro de la misma construcción. Estaba ayudando a llenar una columna, cuando de repente, una de las máquinas lo succionó desde las piernas, destrozándolo por completo, dejando su cuerpo a la mitad. Tal cual fue el estado del hombre que yo vi aquella noche, con la mitad de su cuerpo arrastrándose y tomándome del tobillo. Pero he aquí lo más macabro. Pues como no sabían cómo solucionar el asunto, y sabiendo que al ser extranjero nadie preguntaría por él, el jefe de la obra en ese entonces ordenó que lo sepultaran, pero en el interior de la misma base de la columna. Desde entonces lo ven aparecerse arrodillado frente a esta, quien desesperado rasga con sus uñas ensangrentadas el duro cemento, como si de esa manera su alma pretendiera acabar para así sacar su propio cuerpo. O tal vez es su manera de pedirle ayuda a otros. A eso se refirió mi compañero cuando dijo que lo vio en el lugar de siempre y haciendo lo mismo. Lo cierto es que se me eriza la piel al pensar que eso sea verdad, y que hoy en día, la casa que ya está habitada por sus dueños, su alma aún esté con ellos. Fue por eso que no veía la hora para marcharme de ahí. Cuando lo hice, la familia ya se había mudado a esa casa. Ni siquiera me atrevía a mirarlos a los ojos cuando los veía, pues no me sentía capaz de hacerlo, sabiendo el oscuro secreto que hay en ese hogar. Conocí ya varias historias iguales a la que les acabo de compartir. La que viví yo mismo. Son los llamados emparedados, personas que sufrieron ese triste final. Y aunque son relatos que tienen como origen el país de México, ahora saben que esas cosas también pueden pasar aquí en Argentina
y en cualquier otra parte del mundo. Sea cierto o no el rumor, pida a Dios que le dé el eterno descanso al alma del uruguayo, inocente víctima cuyos restos forman parte de unos macabros cimientos. Gracias por escuchar mi historia. Historia compartida y adaptada por nuestro amigo Lázaro Scripta para Relatos Paranormales. ¿Qué tal, amigos? Espero que esta historia de terror haya sido de su agrado. No olviden suscribirse y activar la campanita, así como compartir el contenido con sus amigos. Por acá en pantalla les dejo más historias. También recuerden que ya estamos en Spotify, así como en Amazon Music. De igual forma, si tienen algún problema con la brujería, encontrarán el contacto de Diego en el comentario fijado. El relató su amigo Antonio. Cuídense mucho. Nos escuchamos pronto.